El estudio de esta semana nos ayudó a ver cuán importante es aterrizar todo lo que hemos aprendido de la Biblia, bueno, en este caso de la carta a los Colosenses, a nuestras relaciones interpersonales. Porque, como comenzamos a ver la semana pasada, si de verdad queremos ser perfectos, eso se va a probar con la manera en que nos tratamos unos a otros, no con la precisión teológica que tengamos, porque de este lado de la eternidad nunca lo sabremos todo. Estamos en constante aprendizaje y siempre hay que recordar ese hecho. Pero sí es importante que esto que nos ayuda a crecer intelectualmente y espiritualmente se traduzca en relaciones sanas. Así que vamos a orar para hacer un breve resumen de lo que hemos estudiado durante esta semana y terminar con la lección número 12. Ya solo nos queda una lección de nuestro folleto sobre Filipenses y Colosenses y espero que ya tengas tu propia lección de escuela sabática y que desde ya comiences a aprovecharla, porque cada vez que estamos estudiando la palabra de Dios, estamos creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Padre para el estudio de este día. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Hoy queremos hacer una reflexión sobre lo que ha sido nuestro estudio de esta semana y suplicamos sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer una cita que aparece acá en Testimonios para la Iglesia, el tomo 3. No lo voy a leer toda. Bueno, también en el Hogar Cristiano aparece otra cita. Vamos a leer algo de estas citas. Y vamos a leer primero del Hogar Cristiano. Aparecerá también en la descripción del video. Y dice así: cada miembro de la familia debiera comprender que sobre él recae la responsabilidad de hacer su parte en cuanto a contribuir a la comodidad, el orden y la disciplina de la familia. Más adelante dice, cada miembro de la familia tiene que entender con exactitud la parte que se espera que él haga unido a los demás. Todos, desde el niño de 6 años en adelante, tienen que comprender que se requiere que lleven su parte de las cargas de la vida. Hay que recordar que Elena de White escribió en el siglo XIX, por eso algunas palabras nos pueden resultar como extrañas. Llevar parte de las cargas de la vida. A lo que se está refiriendo ella es a las responsabilidades de la vida en el hogar, porque desde muy chiquitos ya podemos comenzar a ayudar a los chicos a comprender que son responsables según su edad, según sus propias necesidades que tienen, de algunas cosas. Por ejemplo, recoger los juguetes, tener sus cosas en orden. Obviamente no le vas a pedir a un niño de 6 años en adelante que pague las cuentas. Esa no es la responsabilidad de él. Por eso hay que contextualizar a qué se refiere esto de las cargas del hogar, ¿verdad? No, el niño no debe cargar con la responsabilidad de las emociones de los adultos, por ejemplo. Son los adultos, papá y mamá, los que tienen que hacerse responsables de sus emociones. Por eso durante esta semana aprendimos cómo debe tratarse papá y mamá, cómo deben tratarse como esposos, cuál debe ser la dinámica entre ellos y cómo, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, pueden reflejar el carácter de amor del Señor en esa relación. Siempre me ha gustado pensar que cuando en Génesis capítulo 2 el Señor dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa expresión, una sola carne, era la manera en que Dios quería ilustrar también el misterio de la Trinidad, el misterio de la deidad. Porque, curiosamente, esa palabra, una sola carne, ejad, vuelve a aparecer en la Shema judía, en esa declaración maravillosa que la Biblia hace sobre Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y es muy interesante porque pudiendo escoger cualquier otra palabra hebrea que indicaría uno, es decir, uno como un único, uno que tiene que ver con solamente una unidad, una cosa, una persona, una cantidad, Moisés elige la palabra, la frase que hace referencia a la unidad de conjunto, la misma
que aparece en Génesis capítulo 2. Cuando Moisés dice, Adán y Eva ahora serán una sola carne, eso ahora lo vemos reflejado en la deidad. Y allá dice, Jehová nuestro Dios es uno solo, no porque sea una sola persona, sino porque Dios se manifiesta en tres personas que son uno solo. Esto es bien interesante, porque es como la familia, ¿no? Y esto nos hace responsables a nosotros como padres de la importancia de reflejar la unidad que Dios espera que tengamos como familia. Y luego esto se va a traducir en la iglesia. Y además aprendimos sobre las relaciones de padre a hijo, de cómo el papá debe cuidar de no exasperar a sus hijos. Eso lo aprendimos esta semana. Es decir, debe ser una persona sabia, el papá, para observar a cada hijo, a cada hija y saber cómo ayudarles y orientarles. Y también se les dieron consejos a los hijos, ¿verdad? Para obedecer a los padres, para simplemente hacer lo que dice el mandamiento, que es honrar a papá y a mamá. Porque ya lo hemos dicho antes y ahora vale la pena recordarlo hacia el final. Cuando Pablo habla sobre las relaciones interpersonales, está recordando los mandamientos, porque los mandamientos son la guía que nosotros tenemos y que el Señor nos dejó. En la siguiente cita de Ellen G. White, de Testimonios para la Iglesia, nos dice así: si queremos caminar en la luz, debemos permitir que Cristo entre en nuestros corazones y en nuestros hogares. Debiera hacerse del hogar todo lo que la palabra implica. Debería ser un pequeño cielo en la tierra, un lugar donde se cultiven los afectos en vez de que se los repriman deliberadamente. Nuestra felicidad depende de que cultivemos el amor, la comprensión y la verdadera cortesía mutua. Y voy a terminar, no voy a leer toda la cita, con esto que de hecho yo subrayé: deberíamos olvidarnos del yo, buscando siempre oportunidades, aún en las cosas pequeñas, para mostrar gratitud por los favores que hemos recibido de otros, y estando atentos para ver oportunidades de alegrar a otros y aligerar y aliviar sus tristezas y sus cargas mediante actos de tierna bondad y pequeños actos de amor. Porque en realidad no hay pequeños actos de amor. Nos parecen pequeños, pero sus consecuencias son grandes. Noten que, aunque estamos leyendo estas citas en el entorno familiar, esto que sucede en la familia, luego se espera que se traslade a la iglesia y luego a la sociedad, para que aprendamos a tratarnos unos a otros. Por eso Pablo luego habla de cómo debemos cuidarnos en nuestras relaciones laborales, cómo debemos tratarnos, y luego remata en Colosenses, la sección que estudiamos esta semana, y puede estudiar, repasar los videos que hicimos, remata con esto de: tenemos que aprender a andar como sabios para con los de afuera, para que cuando nos vean puedan ver personas que reflejan el carácter del Señor. Y no haya manera en que digan, bueno, este se comporta bien solo cuando va a la iglesia, pero cuando ya viene de la iglesia vuelve a ser el mismo de siempre. Eso no debería ser. Aunque no estoy diciendo que no cometemos errores y no deslizamos en el camino, eso es una realidad con la que convivimos. Sí, nuestra vida debería reflejar lo más posible el carácter de Dios. Pero eso no depende de nosotros solamente. Depende de que nosotros le rindamos nuestro corazón a Dios. Y voy a matizar esto que acabo de decir. Digo que no depende de nosotros solamente en el sentido de que no debemos creer que basta con nuestra fuerza de voluntad. El pecado nos ha hecho extremadamente egoístas. De hecho, vi un comentario muy acertado en esto de las lecciones. Yo leo todos los comentarios, pero no siempre tengo el chance de responderlos todos. Pero vi un comentario muy acertado que decía que nosotros somos egocéntricos. Por eso nuestras oraciones siempre están hablando de nosotros y muy poco de otros. Y si comenzáramos a orar más por otros, entonces haríamos lo que dice Ellen G. White acá: comenzaríamos a buscar la oportunidad de aliviar la carga de otro, de ayudarle a sentirse mejor, aliviar una tristeza, porque intencionalmente también estoy orando por esa persona. Pero como somos muy egocéntricos, tendemos a orar solo por nosotros. Cada vez que alguien hace algo que yo siento que iba en contra de mí,
de mí, me siento herido en mi amor propio y entonces ya no puedo tener paz con los demás. No estoy hablando de que debemos dejarnos pisotear, tampoco hay que ir a ese extremo. Estoy hablando de que la verdadera cortesía cristiana nos permitirá sobreponernos a aquellas cosas que a veces van a suceder en la vida como los malos entendidos. Si dejáramos un poquito de lado el yo, un malentendido se resolvería fácilmente, porque podríamos ir donde la persona y podríamos hablar y podríamos decirle, mira, yo creo que entendí esto de esta situación, ¿me puedes ayudar a comprender mejor lo que pasó? Y entonces tal vez nos daríamos cuenta que no era nada de la película que nos armamos en la cabeza. Ahí es donde tenemos que actuar con sabiduría. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Ya no queda mucho tiempo en este mundo y sinceramente, amargarse la vida o andar con rencores con los demás, no creo que sea la mejor forma de vivir hacia el final de la historia de la humanidad, de esta historia del pecado en esta humanidad, ¿no? Dios espera que nosotros ya vivamos en la atmósfera del cielo, porque en la atmósfera del cielo vamos a vivir con amor, porque al final de todo, ese es el mandato. Amémonos unos a otros. Cuidémonos unos a otros, ayudémonos unos a otros, porque en el cielo esa es la atmósfera que se respira. Y gracias a Dios por eso, porque por eso nosotros tenemos la bendición de que las fuerzas del cielo vienen en nuestra ayuda. Incluso cuando cometemos errores, incluso cuando pecamos, podemos clamar al cielo y Dios envía a sus ángeles para socorrernos. ¿Notas? No se trata de simplemente estar viendo quién se merece y quién no se merece. De este lado de la eternidad, nosotros, y lo quiero decir con todo el amor del mundo, pero con toda claridad tampoco, también quiero decir, nosotros no merecemos las misericordias de Dios. Por eso son misericordias, porque no las merecemos. Pero Dios nos las da, porque sabe que lo necesitamos. Por eso hoy vamos a orar, pidiéndole al Señor que nos ayude, y que nos ayude a ver las áreas de mejora que tenemos en nuestra vida, para poder implementar cómo el Evangelio se vive en comunidad, comenzando con la pareja, ¿verdad? Luego con los hijos, luego con la iglesia, con las relaciones laborales, con los que están afuera mirándonos. Si comenzamos a hacer todo eso, entonces nuestro cristianismo, nuestra relación con Dios se verá mejor reflejada ante los demás. Y los demás podrán decir, realmente han andado con Jesús. Vamos a orar por eso. Señor y Padre, gracias te damos por tu palabra que nos insta a mejorar nuestras relaciones interpersonales, pero comenzando en el lugar correcto, dándote nuestro corazón a ti para que tú lo transformes y entonces sí, podamos tener relaciones interpersonales sanas que nos libren del yo y en cambio nos lleven a servir a los demás. Danos sabiduría para vivir de esa manera y permite que el Evangelio pueda verse reflejado a través de nosotros mientras servimos a nuestros hermanos. Gracias por tu paciencia y amor. Oramos en Jesús. Amén. El cielo y la tierra se unieron en Cristo, Rey supremo sobre toda creación. Él es la imagen del Dios invisible que se muestra en su infinito amor. El cielo y la tierra se unieron en Cristo,